Hola, buenas. Vamos con otro vídeo con el que os voy a empezar a enseñar a resolver integrales, ¿vale? La integral o la integración es la operación inversa a la derivación. Hemos visto ya derivadas y sabiendo derivar, pues vamos a ver que integrar es muy fácil. Entonces, para resolver estos primeros ejercicios, que como veis los llamamos integrales inmediatas, simplemente tenemos que saber las integrales básicas, las que tenemos en las tablas de integración que se empiezan a estudiar cuando se empieza este bloque, que ya las hemos visto, y que os las voy a ir recordando a medida que solucionemos los ejercicios. Pero no vamos a necesitar ningún otro método en el que tengamos que hacer algún paso más. No, por eso se llaman inmediatas, porque sabiendo esa tabla de integrales básicas, estas se resuelven en un solo paso. Entonces, pues para empezar, vemos que tenemos la integral de diferencial de x. Bueno, la integral de diferencial de x es una integral que tenemos que saber de memoria y es x más una constante. Recordad que siempre añadimos una constante. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la integración es la operación inversa a la derivación, pues bueno, si tenemos x más una constante, si derivamos esta expresión, la derivada de x será 1, que es el número que tenemos aquí, aunque no lo veamos, y al derivar una constante, pues el resultado sería 0, es decir, que la derivada de esto, si aquí estuviésemos derivando, pues sería 1. Y 1 precisamente es lo que tenemos dentro de la integral. Bueno, pues sabiendo esta integral, las que vienen a continuación, la integral de 3 diferencial de x, pues será 3x más una constante, porque la derivada, perdón, de 3x sería 3, que es lo que tenemos aquí. Cuando tengamos otra constante como menos 5, pues la integral será menos 5x más una constante. La constante siempre, recordad que la tenemos que poner al integrar, al hacer una integral indefinida, porque una vez que derivemos esa constante, sea el número que sea, va a desaparecer. Y en este otro caso, pues tenemos menos 2 tercios por x más una constante. O también podemos escribirlo como menos 2x entre 3 más una constante. Vale, entonces recordad que cada vez que tengamos la integral de una constante es así de sencillo. Vale, a continuación vemos la integral de una potencia, de una x al cuadrado en este caso. Bueno, para estos casos tenemos que recordar la fórmula que nos dice que cuando tengamos la integral de x a la n, el resultado va a ser x a la n más 1 entre n más 1. Tenemos que expresarlo de esta manera. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado será x al cubo entre 3, es decir, sumamos 1 a este exponente, x a la 3, y dividido entre ese mismo número, más la constante. Vale. ¿Por qué esto? Porque si ahora derivásemos esta expresión que hemos obtenido, la derivada de x al cubo entre 3 es 3x al cuadrado entre 3 y la derivada de la constante es 0. Como veis, los 3 se simplificarían y nos quedaría ya el x cuadrado inicial. ¿De acuerdo? Así que lo único que tenemos que hacer es emplear esta fórmula. Por lo tanto, la integral de x a la 5 será x a la 6 entre 6 más una constante. La integral de 2x a la 4 será 2 por x a la 5 entre 5, es decir, la constante en este caso hace una función simplemente de acompañamiento de la x, es decir, la mantenemos, ese 2 lo mantenemos e integramos el x a la 4, x a la 5 entre 5 más una constante, es decir, 2x a la 5 entre 5 más dicha constante, y la integral de x al cubo entre 7 pues sería la integral de x al cubo, que es x a la 4 entre 4, ese 7 que lo tenemos en el denominador lo mantenemos en el denominador, más una constante, es decir, x a la 4 entre 28 más una constante. Si queréis comprobar estos resultados, no tenéis más que, bueno, en este caso el resultado era este, no tenéis más que derivar esta expresión que hemos obtenido y veréis que al derivar llegamos a la expresión que teníamos en la integral. Vale, pues vamos a continuar resolviendo más integrales. ¿Qué haremos cuando tengamos una x o x al cubo, como es este caso, pero en el denominador? Bueno, pues lo que yo os recomiendo
es que expreséis esta fracción como una potencia, en este caso con el exponente negativo, ¿no? 1 entre x a la 3 es x a la menos 3. ¿Vale? Pues tenemos que hacer la integral de x a la menos 3 diferencial de x. Pero aplicamos la misma fórmula que hemos aplicado antes, es decir, tendríamos que sumarle un número, una unidad al exponente, al menos 3, y dividirlo entre ese mismo número, entre menos 3 más 1. Es decir, esto sería x a la menos 2 entre menos 2. Y este x a la, más una constante. Pero este x a la menos 2 entre menos 2 lo podemos expresar como menos el x a la menos 2 lo llevamos al denominador y sería el 2 que ya tenemos y el x al cuadrado más una constante. ¿Vale? Lo vemos de nuevo en este otro ejercicio. ¿Qué haríamos con este menos 2 entre x a la 5? Bueno, pues pondríamos que lo que queremos calcular realmente es la integral de menos 2 por x a la menos 5. Ese x a la 5 del denominador lo llevamos al numerador, cambiando el signo del exponente. Vale, queremos calcular esta integral. Bueno, pues el resultado sería menos 2 y la integral de x a la menos 5. La integral de x a la menos 5 es x a la menos 5 más 1 es menos 4 entre menos 4 y la constante de rigor. Vale, ahora simplemente tenemos que, bueno, expresar esto de otra manera. En principio, vemos que podemos simplificar, ¿no? Para empezar podemos hacer esa simplificación y nos queda un 2 abajo, vale. El menos entre el menos también lo podemos simplificar, estos menos hacen que el resultado sea positivo y tendríamos realmente el resultado como 1 entre el 2 que ya tenemos abajo y ese x a la menos 4, pues bueno, que escribo el x a la 4 en el denominador, más la constante. Como siempre ya digo, si queremos comprobarlo, derivamos y vemos que llegaremos al resultado. O llegaremos a la expresión inicial, a esta. Vale, cuando tengamos entonces raíces, bueno, pues haremos algo parecido. Lo que haremos será expresar esa raíz como potencia. Raíz de x es x a la 1 medio. Bueno, pues lo que queremos integrar es x a la 1 medio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de nuevo sumando 1 en el exponente y escribiendo esa misma expresión en el denominador. Es decir, x a la 1 medio más 1 es x a la 3 medios y en el denominador tendríamos 3 medios. ¿Vale? Este 3 medios en el denominador es realmente 2 tercios. No estoy escribiendo la constante porque la voy a escribir al final. Sería 2 tercios y x a la 3 medios pues es la raíz cuadrada de x al cubo más la constante. Podríamos extraer algún factor de aquí, pero bueno, lo voy a dejar como está. No vamos a detenernos en eso ahora. Y esta, de nuevo, pues esta integral sería la integral de x a la 2 tercios diferencial de x. ¿Vale? Y por lo tanto esta integral pues sería x a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1. Y la constante, pero ya digo que la escribiré al final. 2 tercios más 1 es 5 tercios, pues será x a la 5 tercios entre 5 tercios. Y esto lo escribiré como pues 3 quintos y x a la 5 tercios raíz cúbica de x a la 5 más la constante. De nuevo podríamos sacar algún factor de alguna x de la raíz, pero bueno, lo vamos a dejar así. Ahora estamos integrando, no vamos a detenernos en las operaciones de radicales. Bueno, pues seguimos y nos encontramos con otro tipo de integrales. Y esta es una integral que tenemos en la tabla de integrales básicas y que hay que saberse. La integral de 1 entre x es el logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de x, si x ya sabéis que es positiva, o tiene que ser positiva para poder calcularlo. Si no, pues tendríamos que añadirle el valor absoluto para que ese
resultado siempre sea positivo. Pero bueno, supondremos que es positiva, vamos a dejarla así. Esta, ya digo, hay que aprenderla, ¿eh? Es así, la fórmula es esta. Podríamos pensar que, como en los casos anteriores, podemos expresar 1 entre x como x a la menos 1, pero ¿qué ocurriría en este caso? Menos 1 más 1 es 0, con lo cual tendríamos x a la 0 entre 0. Y esto no existe. Por lo tanto, ya digo que esta integral, la integral de 1 entre x, es el logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Porque recordad, como cuando derivábamos, la integral del logaritmo neperiano de x era precisamente 1 entre x. Bueno, pues sabiendo esta, cada vez que veamos una x en el denominador, sabemos, tenemos que tener claro que va a ser un logaritmo neperiano. ¿Cuál? Pues bueno, en este caso tenemos un 3, pues será 3 por el logaritmo neperiano de x, más la constante. En este caso tenemos un menos 5, pues será menos 5 por el logaritmo neperiano de x, más la constante. Y en este caso tenemos un 2 tercios, pues será 2 tercios por el logaritmo neperiano de x, más la constante. ¿De acuerdo? Bien, muy sencilla. Avanzamos y tenemos ahora integrales exponenciales. Estas integrales exponenciales, lo mismo que las que estamos viendo hasta ahora, tenemos que tener claro que esta primera, la integral de e a la x, es e a la x. Recordad que la derivada de e a la x era la misma función e a la x, con lo cual la integral tiene que ser la misma. Entonces, si esa e a la x está acompañada de una constante, la integral será simplemente la constante por e a la x. En este caso, 3e a la x más la constante. En este caso, 1/5 por e a la x más la constante. O si lo preferís, e a la x entre 5. Y en este caso, pues tenemos un menos 1. Menos 1 por e a la x, pues la integral será menos e a la x. ¿Vale? No confundáis esto, menos e a la x más la constante. No confundáis esto con la integral de e a la menos x, que no la hemos visto, que la veremos, pero que es diferente a esta que acabamos de resolver. Tened claro que no es lo mismo. Ya digo que la resolveremos en su momento. Bueno, seguimos, avanzamos. Y tenemos integrales trigonométricas ahora en este caso. Las integrales trigonométricas sencillas, ya digo, las más sencillitas son la integral del coseno y la del seno. La integral del coseno es el seno de x. ¿Vale? Porque la derivada del seno era el coseno. Bueno, pues entonces la integral del coseno será el seno. Y como siempre, cuando tengamos una integral de un coseno acompañado o multiplicado por una constante, pues esa integral será esa constante multiplicada por el seno de x. En este caso, raíz de 2 por el seno de x. En este caso, menos 5 por el seno de x. Y en este otro caso, 1/3 por el seno de x. ¿Vale? Si tenemos la integral del seno, pues en este caso la integral no es el coseno. Y no es el coseno porque la derivada del coseno, recordad que era el menos seno. Con lo cual, si yo quiero calcular la integral del seno, tendré que poner delante el signo menos, para que al derivar el menos coseno, me quede el seno positivo. Así que tened en cuenta que la integral del coseno es el seno, pero la integral del seno es el menos coseno. Hay que ponerle ese signo menos delante. A partir de aquí, pues bueno, si tengo la integral de 7 seno de x, pues será menos 7 coseno de x, más la constante. Cuando tenga la integral del menos seno de x, pensad que este menos seno de x es como un menos 1. Bueno, pues lo que tendría que hacer es menos 1 por la integral del seno. ¿La integral del seno cuál es? Menos coseno, ¿verdad? Bueno, pues directamente podría haber puesto, lo he hecho con todos los pasos, poniendo la constante menos 1 y escribiendo que la integral del seno
es el menos coseno, vale, pero directamente podría haber dicho, sin tanto rollo, ¿verdad?, que la integral del menos seno es el coseno. Si la integral del seno, digo, es el menos coseno, la integral del menos seno será el coseno. Y esta última trigonométrica, pues tengo una constante que es menos raíz de 3/5 y luego la integral del seno, que hemos dicho que es el menos coseno, ¿verdad? Bueno, pues el coseno lo mantengo o lo escribo y ese menos coseno hace que este menos sea positivo. Y aquí tengo esta integral. ¿Vale? Bueno, pues por ir terminando con las integrales inmediatas, vamos con esta. La integral de 1 entre 1 más x al cuadrado, si recordáis cuando veíamos las derivadas, esto es el arco tangente de x. Arco tangente de x es el ángulo cuya tangente, el arco o el ángulo cuya tangente vale x. Entonces, más la constante. Entonces, la clave, ya digo, es tener en el denominador 1 más x al cuadrado y en el numerador el 1. Esa integral sería arco tangente de x. Por lo tanto, cuando tenga en el denominador 1 más x al cuadrado y en el numerador otra constante, un 3 en este caso, la integral será 3 por el arco tangente de x, más la constante. Cuando tenga un menos 5, pues la integral será menos 5 por el arco tangente de x más la constante. Y cuando tenga esta expresión de aquí, pues bueno, mirad que sí, en el numerador tengo una constante, pero en el denominador no tengo 1 más x al cuadrado, que es lo que tengo que tener. Aquí tendré que hacer una pequeña transformación, es decir, esta integral ya no es inmediata, porque no tengo el resultado directo, pero es casi inmediata. Con esto estoy anticipando un poco el siguiente vídeo que veremos, que es el de las integrales casi inmediatas, en las que tenemos que hacer un pequeño cambio. El pequeño cambio que haremos en este caso es, vale, pues si saco factor común en el denominador, lo que tengo es precisamente 4 por 1 más x al cuadrado, lo que ya quería, ¿no? Vale, y en este caso lo que me ha quedado entonces es 3/4 por, ese 3 lo puedo expresar como 3 por 1 y realmente lo que tendría es 3/4 por la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado. Aquí sí que tengo ahora el arco tangente. Por lo tanto, esta integral sería 3/4 por el arco tangente de x más la constante. Bueno, pues con estas integrales que hemos visto, las integrales de constantes, las integrales de potencias de x, las integrales de raíces cuadradas o raíces cúbicas, que al final las podemos expresar como potencia, las integrales que nos van a dar lugar al logaritmo neperiano, las integrales exponenciales, las trigonométricas del seno y del coseno y las del arco tangente. Bueno, pues con estas integrales tenemos cubiertas las integrales básicas e integrales elementales e inmediatas, quiero decir, que tenemos que dominar perfectamente. Ya digo que lo siguiente que vamos a ver es el cómo resolver integrales casi inmediatas. Va a ser muy sencillo también, pero tendremos que hacer un pequeño paso más. ¿De acuerdo? Pero eso será en el siguiente vídeo. Mirad este bien, tenedlo claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.